Hechos capítulo 4, versículos 17 hacia el 19, que dice así: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí tenemos nosotros algo muy especial. Y digo algo muy especial porque fue un acontecimiento, fue una experiencia que tuvieron los primeros servidores de Cristo. Estos servidores de Cristo habían tenido un encuentro con Cristo, se habían conocido con Cristo Jesús. Cristo Jesús los había llamado a seguirle y a servirle. Estos hermanos nuestros, los primeros discípulos de Cristo, habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y de pronto se encontraron con una oposición directa, con una lucha directa en contra del Evangelio que ellos estaban predicando, el Evangelio que Cristo Jesús, su Señor, les había ordenado que llevaran. La buena noticia que Dios quería que los hombres conocieran estaba siendo llevada por este grupo de discípulos, los primeros cristianos, los primeros hombres y mujeres que comenzaron a predicar el Evangelio. Y una vez más, porque a mí me gusta mucho leer la palabra de Dios, sobre todo para que ésta quede en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando nosotros leemos 1, 2 y 3 veces la misma escritura, la entendemos mejor. Nos damos cuenta más a profundidad qué es lo que Dios quiere decirnos en esa porción de la escritura. Y dice así, Hechos capítulo 4, versículo 17: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Aquí nos encontramos con los líderes espirituales del pueblo de Israel. No era ni siquiera la gente impía, la gente que no quería nada de Dios. Se trataba de un estorbo, de un obstáculo que se estaba poniendo al Evangelio de parte de los hombres religiosos de aquel lugar. Pero a donde quiero llegar es a este punto tan importante, que había oposición para que no se predicara el Evangelio de Cristo Jesús. Y aquellos dirigentes judíos dijeron así: para que no se divulgue más entre el pueblo, es decir, para que no se siga hablando del Evangelio, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Estaban diciendo aquellos líderes religiosos de Israel: no es conveniente que se siga propagando esta enseñanza. Vea usted cómo Satanás, usando en este caso, en esta ocasión, a los mismos dirigentes judíos, a los que supuestamente creían en el mismo Dios que estaban predicando aquellos discípulos de Cristo. Aquellas personas, sin saberlo, me refiero a los líderes judíos, a los líderes religiosos, sin saberlo, estaban siendo movidos por Satanás para estorbar el avance del Evangelio, para que el reino de Dios,
que estaba predicando Juan el Bautista y el reino de Dios que estaba predicando el mismo Cristo, porque allá en Mateo capítulo 3 del verso 1 al verso 6, habla la palabra de Dios que Juan el Bautista venía predicando que la gente se arrepintiera, y cuando la gente se arrepentía, Juan los bautizaba, dando testimonio con ello que habían recibido al reino de Dios que se había acercado. Pero también ahí en Mateo capítulo 4 del verso 17 en adelante, encontramos que el Señor Jesús también comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaban haciendo entonces los dirigentes judíos? Al no querer que se propagara aquella enseñanza de Cristo Jesús. No querían. Esto es, como le digo, no ellos, sino Satanás, engañándolos, los estaba poniendo en contra del avance del Evangelio. Y dicen ellos, para que no se propague más esta enseñanza, amenacémosles para que no hablen más a ninguna persona de este nombre, para que no hablen más a nadie de Jesús el Cristo, el que murió y el que resucitó. Hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos, ¿sabías que hay oposición a cada momento? No te digo a cada día, no te digo de vez en cuando, sino a cada instante. Satanás en el medio espiritual se mueve de diferentes maneras, usa tácticas de diferentes maneras, se prepara y ataca constantemente para que el Evangelio de Cristo no sea predicado. Porque al predicarse el Evangelio, las almas se arrepienten, los hombres y las mujeres se salvan y son recibidos en el reino de los cielos. Por eso aquí vemos a los primeros cristianos que son, fíjate bien, enfrentados, que son amenazados, y hasta podemos ver en algunos capítulos más adelante cómo ellos son golpeados, cómo ellos sufren vejaciones. Y aquí podemos ver algo muy especial, algo que Dios va a estar usando para que tú y yo sintamos de parte de Dios esa visión, tengamos de parte de Dios esa libertad y hagamos algo a partir de este día. Dice así: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Verso 18. Y llamándolos les intimaron, quisieron meterles miedo, y les dijeron: en ninguna manera deben hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y termina diciendo el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué valor de aquellos hombres. Pero no era un valor que provenía de ellos, era el valor que les influenciaba el Espíritu Santo en ellos. Era el valor del mismo Dios en ellos el que les hacía hablar, el que les hacía responderle a aquellos judíos. Aquellos judíos eran terribles. Ellos habían sido los medios para que el Señor fuera a la cruz y muriera. Acuérdate, los líderes religiosos de Israel eran los más interesados en que Cristo muriera. De manera que si Cristo murió mirándolo desde el lado humano, mirándolo de parte de Satanás,
si Cristo murió, es porque ellos lo llevaron a la cruz, aparentemente hablando. Es decir, mirándolo desde el punto de vista de los hombres, mirándolo desde el punto de vista de Satanás, ellos llevaron al Señor a la cruz. Pero aquí es donde nosotros vemos algo muy especial, que dice la palabra de Dios, que quisieron detenerlos para que ya no siguieran propagando esa enseñanza, que ya no siguieran predicando el reino de Dios que se había acercado. Estaban buscando por dirección de Satanás, que los movía desde lo más profundo de su ser, porque el celo religioso los había cegado, y estaban siendo movidos por Satanás para detener el avance del evangelio. Pero me llama la atención que ante aquella acusación, que ante aquella amenaza de que no querían que hablaran más en el nombre de Jesús, por supuesto que ellos sabían que algo podía pasarles si seguían predicando que Cristo había muerto y había resucitado. Sin embargo, me llama la atención que ellos, como estaban los líderes judíos influenciados por Satanás y determinados a detener el avance del evangelio, aquellos discípulos de Cristo estaban llenos del Espíritu de Dios. Y llenos del Espíritu de Dios respondieron y les dijeron: juzguen ustedes mismos. En otras palabras, piensen ustedes. Ustedes, simples hombres, simples mortales, están tratando de detenernos para que no anunciemos el reino de Dios y se lleve a cabo la salvación de los hombres. Y les dicen: juzguen ustedes mismos. Ustedes mismos respóndanos. ¿Será justo? ¿Estará correcto? ¿Estará correcto? ¿Será mejor hacerles caso a ustedes, hombres mortales, hombres pecadores, hombres que se oponen al avance del reino de Dios? ¿Ustedes creen que es justo? ¿Ustedes creen que debemos hacer esto? Que nosotros nos pongamos a lo que ustedes digan, que nosotros nos sometamos a lo que ustedes ordenen, antes de oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Era como decirles: no estén perdiendo su tiempo. Era como decirles: están ustedes equivocados. Era como decirles: cuán ignorantes son ustedes, pensando que nos van a detener ustedes, cuando el Dios de los cielos nos está enviando a hacer este trabajo. Qué precioso es ver aquí al Dios de los cielos dentro de aquellos discípulos, moviéndose, haciendo llegar a los hombres en esta tierra su mensaje, haciendo llegar a los hombres de esta tierra la oportunidad de estar con Él por toda la eternidad. De pronto yo me pongo a pensar y digo: Señor, ¿qué hubiera pasado si aquellos primeros discípulos que tú llamaste, aún después de haber sido llenos de tu Espíritu Santo, aún siendo humanos como yo, y de pronto de cierta manera sentir necesidad de ánimo, de pronto de cierta manera sentir temor? ¿Qué hubiera pasado si ellos hacen más caso al temor humano, a la preocupación humana, y ignoran lo que es ese llamado tuyo, esa influencia tuya con poder y autoridad? Tú y yo, hermanito, hermanita, no estuviéramos en este día glorificando a Dios.
si aquel grupo de hermanos y hermanas no se hubieran dejado poseer por el Espíritu Santo, en aquel primer momento cuando trataron de detenerlos, ahí se hubieran detenido, ahí hubieran abandonado la tarea, ahí se hubiera acabado la oportunidad para ti y para mí. Pero primeramente debemos darle gracias a Dios por su grande amor, por su grande misericordia, por su bendita gracia, porque Dios se acercó a este mundo con el propósito de rescatar lo que se había perdido. Y de ahí Dios tomó lugar en la vida de un grupo de personas. Cuando digo Dios tomó lugar, estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de aquellas personas, en la vida de aquellos primeros discípulos de Cristo. Esto es algo glorioso, porque ellos no dejaban de ser humanos. Ellos no dejaban de pensar que así como habían matado a su líder, los judíos, pudieran también matarlos a ellos. Pero hicieron a un lado aquel temor humano, hicieron a un lado aquella preocupación de hombres y permitieron que el Espíritu Santo tomara lugar y tomara control. Y llenos del Espíritu Santo pudieron enfrentar a aquellos líderes judíos celosos y que seguramente imponían temor. Y los enfrentaron y les dijeron: juzguen ustedes mismos, simples mortales. ¿Será que tenemos que obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Y terminaron diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, este es el punto del mensaje de Dios para usted y para mí. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos de hace 2000 años y los discípulos que tiene Cristo hoy en día? ¿Cuál es la diferencia de aquellos hombres de hace 2000 años y tú y yo en este día? Estamos pasando por la misma situación. Satanás desde hace 2000 años está buscando parar el avance del Evangelio. Satanás está buscando obstruir el camino del Evangelio. Satanás está buscando constantemente no dejar pasar, no dejar avanzar al Evangelio para que los hombres y las mujeres no se salven. Aquí es donde tú y yo, mi hermano, mi hermana, en este día debemos mostrarle a Dios que realmente somos sus seguidores, que realmente somos discípulos de la misma marca que lo fueron aquellos de hace 2000 años. Qué glorioso cuando aquellos hombres sencillos, hombres y mujeres como tú y como yo, con las mismas ventajas y las mismas desventajas, con los mismos temores, con las mismas preocupaciones. Pero qué glorioso, me encanta a mí leer estas porciones de la Escritura porque me llenan de valor, de ánimo para seguir adelante. Porque aquellos hombres, como te digo, en lugar de dejar lugar a la duda, en lugar de permitir que la preocupación guiara sus vidas, en lugar de pensar negativo y decir no se puede, está difícil la situación, le dieron lugar al Espíritu Santo que estaba en ellos, para que el Espíritu Santo guiara aquella obra, para que el Espíritu Santo guiara aquella misión. Y qué glorioso, porque el Espíritu Santo tan pronto le cedieron el lugar, tomó el control y a través de ellos habló. Y yo creo que aquellos líderes judíos religiosos
se sorprendieron al ver a aquellos hombres sencillos, pescadores, hombres que eran muy sencillos, ciudadanos, podríamos decir, de lo que se considera como de tercera clase. Pero ahí estaba sucediendo algo en ellos. Se estaban dejando poseer por el Espíritu Santo y miraron a aquellos judíos religiosos. Cara a cara los vieron a los ojos y les dijeron: juzguen ustedes mismos. ¿Tendremos que dejar de obedecer a Dios y obedecerles a ustedes? Y terminaron diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo no puedo, fíjate bien, yo no puedo leer estas escrituras sin sentir algo especial ahí adentro. A mí me inyecta ánimo la palabra de Dios. A mí me conmueve la palabra de Dios. La palabra de Dios hace algo especial allá adentro de mí cuando yo leo estas porciones de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque somos los mismos discípulos en este día. Y debemos de llenarnos de ánimo cuando leemos esas porciones de la Sagrada Escritura. Debemos inspirarnos cuando nosotros leemos esas porciones de la Sagrada Escritura. Esto es algo maravilloso. Me llama la atención cuando ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos, que no haya ninguna barrera que nos impida llevar el mensaje por todos lugares. Que no haya ninguna oposición que nos detenga, que nos frustre, que nos haga sentir avergonzados delante de Dios. Que siempre tengamos esa influencia, esa dirección del Espíritu Santo, y que podamos sentir el regocijo de llevarles a los demás la palabra de Dios. No te olvides, Satanás está buscando en este día, en este preciso momento, a ti y a mí, está buscando detener que no le sirvamos a Dios de instrumentos para que otros se salven. De muchas maneras, con engaños, con mentiras, con excusas, con dudas, está tratando de detenernos para que no hagamos el trabajo. Yo quisiera leerte otra escritura, pero no te olvides de lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Había un grupo de religiosos que fueron usados por Satanás para detener el avance del evangelio. Y vemos que dijeron: no van a hablar más en el nombre de Jesús. Dice que los amenazaron. Esto era una amenaza de muerte. Ellos sabían que aquellos judíos celosos no estaban jugando. Sabían que estaban amenazándolos, de manera que si ellos perseguían esa visión que tenían, si ellos continuaban en su intento de seguir llevando el evangelio, podían matarlos. Pero qué glorioso es cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, porque no puede ser de otra manera, cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, dijeron: juzguen ustedes si debemos someternos a ustedes e ignorar a Dios que nos envía a predicar la palabra. Y cuando ellos estaban diciendo esas palabras, el Espíritu Santo los saturó de una manera gloriosa y terminaron diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
les estaban diciendo con esto: definitivamente olvídense, no nos vamos a detener, ni estén buscando detenernos, porque con nada van a lograr hacerlo. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué hermoso es encontrar a hombres como estos, los cuales estaban dispuestos a dar su vida, no a dar cosas materiales, su propia vida, estaban dispuestos a darla por la causa de Cristo Jesús. Pero ¿por qué era que lo estaban haciendo? Ven conmigo y leamos ahí en Hechos capítulo 1, versículos 8 hacia el 11. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Yo no puedo leer la palabra de Dios, sobre todo escrituras como estas, sin que se me quebrante el corazón. Yo no puedo leer escrituras como esas sin sentir algo grande, algo especial allá dentro de mí. Dice así en Hechos capítulo 1, versículos 8 en adelante: esta es la razón por la cual aquellos primeros cristianos contestaron de esta manera: aquí encontramos nosotros la causa por lo cual aquellos cristianos no obedecieron a los que querían detenerlos, a los que no querían que se avanzara con el evangelio. Aquí es donde aquellos cristianos, hermano, tienen la base. En otras palabras, aquí te voy a leer, hermano, hermana, dónde está el misterio, dónde está el secreto para que estos hombres, estos cristianos de los primeros días, hablaran de esa manera, respondieran así con esa firmeza. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante. El Señor Jesús les estaba diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué precioso. Aquí el Señor les está hablando en un lapso de tiempo de su resurrección a su ascensión a los cielos. En otras palabras, después que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, convivió con sus discípulos. Dice la Biblia que por 40 días estuvo el Señor hablando con ellos, tratando con ellos, conviviendo con ellos. Y durante esos días que el Señor convivió con sus discípulos, les dijo allí, en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Cuando nosotros vemos allá en Hechos capítulo 4, versículo 17, lo que leímos primero, cuando nosotros vemos a los discípulos responder a los líderes judíos con aquella firmeza, cuando nosotros los escuchamos decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es porque ellos ya estaban llenos del poder de Dios. Y dice aquí el Señor Jesús, antes de que sucedieran aquellas cosas, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces van a ser testigos míos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué precioso!
¿No te gustaría sentirte como uno de aquellos discípulos de Cristo que en primer lugar sentían una llama en sus corazones para llevar el mensaje del Evangelio? ¿No te gustaría que de pronto sintieras esa fuerza en ti para llevarle a alguien más la palabra de Dios? ¿No te gustaría sentirte que te mueve el poder de Dios y abrirte paso y llegar a muchas personas llevando el mensaje del Evangelio? Esto lo hacía el poder de Dios. Por eso les dijo Cristo: recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, va a venir el poder de Dios, se van a mover en el poder de Dios, el poder de Dios los poseerá, el poder de Dios los controlará, el poder de Dios los hará hablar, el poder de Dios los moverá. ¡Qué precioso! En estos momentos yo sé que hay personas que están sintiendo algo glorioso ahí adentro. Va a haber hombres y va a haber mujeres que van a estar temblando porque van a sentir el poder de Dios y el poder de Dios lo va a hacer temblar. Y aún va a haber personas las cuales van a empezar a sentir que sus labios empiezan a mover sin que él o ella quieran. De pronto van a sentir que salen palabras de su boca que no quieren decir, pero no es asunto de usted, es asunto del Espíritu Santo que toma control en usted. Por algo Dios me tiene en este momento para predicarle este mensaje. Usted que se considera hijo de Dios, usted que ha creído en Cristo, usted que se considera hijo de Dios, usted que ha sido salvo por la fe, usted que se congrega en una iglesia cristiana y que en estos momentos está ahí frente al televisor y que está recibiendo la palabra de Dios, escúcheme, usted está siendo ministrado no por la sabiduría de un hombre, usted está siendo ministrado por el mismo poder de Dios. La influencia espiritual de Dios es la que está tomando lugar allá dentro de usted. Después de meditar en este mensaje, después de escuchar y de recibir el mensaje allá adentro, usted no volverá a ser el mismo, usted no volverá a ser la misma, porque este no es asunto de hombres, este es asunto de Dios. Mire, esto es lo que dijo Cristo, y grábese esto: los cristianos de hace 2000 años tienen que ser los mismos cristianos en este día. Lo mismo que se movió en aquellos cristianos de hace 2000 años se tiene que mover en nosotros en este día. La verdad, me ha dado tristeza moverme por varias partes en la República Mexicana y darme cuenta por los mismos hermanos que viven allá en aquellos lugares que ahorita hay un movimiento cristiano que no tiene visión. Eso es lo que me dicen por donde quiera. Me dicen: hermano Rodríguez, la mayoría de cristianos andan en la política. La mayoría de cristianos van buscando el dinero. La mayoría de cristianos andan en puras fiestas ahora. La mayoría de cristianos no están buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios va a estar haciendo algo especial. Y lo va a estar haciendo aquí donde estamos en este momento. El Señor me llamó aquí en Estados Unidos, me llamó en el año 1977 en la ciudad de Pomona, California. De aquí es donde el Señor nos saca para otros lados, pero Dios va a estar haciendo cosas maravillosas aquí en el área de California, en el área de
Phoenix, Arizona, donde también tenemos otro canal, y en el área de McAllen, donde también tenemos otro canal. Pero va a estar haciendo cosas gloriosas el Señor a través de Facebook, en internet, porque hay muchos hombres y mujeres que están pendientes por este medio para recibir la palabra de Dios. Grábate esto: lo que sucedió en aquellos discípulos, los cuales fueron amenazados para que ya no predicaran que Cristo Jesús había muerto y había resucitado. Fueron amenazados. Les dijeron: cuidadito y sigan hablando en ese nombre de Jesús. Pero qué precioso, qué glorioso, cuando sabes que están con la espada levantada para que tú te calles la boca, para que tú no hables más en el nombre de Jesús. Qué glorioso es cuando el Espíritu Santo se mueve en aquellos primeros discípulos y dicen: no es justo, no se puede, no debe ser así, que nosotros nos sometamos al capricho de los hombres e ignoremos la voluntad de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque habían recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Porque el Espíritu Santo había venido a sus vidas precisamente con el propósito de tomarlos con poder y llevarlos por todo el mundo, porque dice la palabra de Dios, el Señor mismo les dijo ahí, Hechos capítulo 1 versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, note aquí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta la ciudad de Los Ángeles, California, que es donde estoy en estos momentos, hasta la República Mexicana, que me están mirando en estos momentos, hasta Guatemala, El Salvador y Honduras, que me están mirando en estos momentos. Qué precioso es que nosotros que hemos creído en Cristo, por eso estamos en esta relación, en esta comunicación. Qué precioso es que nosotros podamos descubrir aquí el misterio de cómo poder hacer un trabajo eficaz para la gloria de Dios. Cristo dijo, Hechos capítulo 1 versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estas fueron prácticamente las últimas palabras de Cristo Jesús. Esta fue la última voluntad del Señor para los discípulos que se quedaban acá. Este fue el último encargo que hizo Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor. Dicen allá en Centroamérica, esta fue la última encomienda de Cristo Jesús para sus seguidores. Qué precioso. Lo último que dijo Cristo y lo primero que tenemos que hacer. Cristo dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo con poder para que sean testigos míos aquí en Jerusalén, luego por toda Judea, luego por Samaria y luego
hasta el fin del mundo. Dios está haciendo el llamado a muchos hombres y mujeres en estos momentos para que les sirvan de instrumentos para que el reino de los cielos avance. Dios en estos momentos ha tomado lugar en el corazón de millones de hombres y de mujeres, pero a veces esos millones de hombres y mujeres no tienen la dirección, porque hay líderes los cuales no tienen esa visión. No sienten ese mover del Espíritu allá dentro de ellos y por lo tanto no les son de inspiración a los miembros que tienen en su iglesia. Pero yo le doy gracias a Dios por estos medios, los medios de Facebook, los medios de la televisión, los medios de la radio, para que podamos llegar al corazón de muchos hombres y mujeres que le han entregado su vida a Cristo, los cuales han comprometido su lealtad con el Señor, los cuales están dispuestos a hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Algo está sucediendo en estos momentos. Alguien está sintiendo allá adentro que se le contricta el corazón, se le quebranta el alma allá adentro. Alguien se está doblegando delante del Señor. Alguien está sintiendo un quebrantamiento de alma y se está doblegando delante de Dios. Qué precioso es cuando hay personas que permiten que el Espíritu Santo trate con ellos. Cristo dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Qué precioso es que permitas que el Espíritu Santo tome lugar y se mueva en ti, porque cuando el Espíritu Santo se mueva, la mediocridad saldrá fuera. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueva en ti, el temor desaparecerá, porque cuando el Espíritu Santo de Dios se mueva en ti, habrá visión espiritual, porque cuando el Espíritu Santo se mueva en ti, entonces habrá seguridad de lo que vas a hacer. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueva en ti, tendrás la seguridad de dar cualquier paso en la dirección del Espíritu Santo sin temor a lo que venga el día de mañana. Déjame decirte, hace casi 40 años vino a mí Cristo, se unió conmigo. Hace casi 40 años el Espíritu Santo tomó lugar en mi vida y desde hace 40 años estoy corriendo para un lado y para otro, llevando el mensaje del Evangelio. Y yo he visto con tristeza a muchos hombres y a muchas mujeres que en un cierto tiempo sentían esa llama de la pasión por la obra de Dios y ya se les apagó. Hay muchos hombres y muchas mujeres los cuales por un tiempo sentían esa pasión por la obra de Dios y ya están por ahí en algún rincón, ya se quedaron, ya se entretuvieron, ya olvidaron el llamado del Señor. Yo doy gracias a Dios porque Dios está haciendo llamados en estos momentos. ¿Sabías tú que de pronto Dios puede darte el llamado a hacer algo especial en su obra? ¿Sabías tú que de un momento a otro puedes sentir una pasión por las almas que no la sentías? ¿Sabías tú que de un momento a otro puedes sentir como que el Señor te está llevando a salir de donde has estado por muchos años? ¿Sabías tú que cuando Dios pone la visión de alcanzar las almas, entonces ya no tiene lugar ninguna otra cosa en tu corazón? Yo me recuerdo, el Señor
me llamó a servirle. Y una tarde venía yo de pasar un programa de radio en la ciudad de Pasadena, rumbo a Pomona, aquí en California. Había pasado el programa esa mañana. Venía como todos los días a mi casa después de pasar el programa. Yo cortaba árboles, hacía trabajo de jardinería, me iba muy bien económicamente. Y al lado de la autopista, para los que conocen esta área, todavía existen esos árboles. Al lado sur, viniendo de Pasadena hacia Pomona, ahí por donde está la avenida Santa Anita, cerca de donde está el lugar donde hacen carreras de caballos, ahí a la orilla de la autopista del freeway, como le conocemos, hay unos pinos altos. No son de esos pinos largos, son pinos que se abren así como con brazos grandes. Y esos pinos grandes estaban muy descuidados en esos días. Les hacía falta cuidado, les hacía falta atención, les hacía falta que los arreglaran bonitos. Y yo comencé a ver el primero, venía por la autopista manejando, comencé a ver el primero, inmediatamente sentí allá dentro de mí, yo le cortaría esto, le cortaría aquello y lo dejaría de esta manera, y ya lo veía yo hermoso. Y al otro dije, lo haría de esta manera y de esta otra manera, y lo dejaría así. Ya lo estaba visualizando acá en mi mente. No llegaba todavía al tercero o al cuarto cuando vino una voz acá dentro de mi corazón. Y esa voz me dijo, nunca más volverás a subir a un árbol. Nunca más volverás a trabajar para este mundo. Y me dijo, desde este día trabajarás para mí. Yo aquello lo sentí tan glorioso, yo aquello lo sentí tan especial, porque era una voz clara, una voz determinante, una voz que yo la escuché, pero como soy humano, y yo creo que esto era de parte de Dios, porque Dios quería hablar de una vez por todas conmigo. Cuando yo oí aquella voz que me dijo, nunca más volverás a subir a los árboles, nunca más volverás a trabajar para el mundo, el lado humano mío se preocupó, como es normal. Y yo le dije, Señor, ¿y qué van a comer mis hijos? Y me dijo el Señor, me cambias a mí, cambias el llamado por la preocupación de tus hijos, cuando hasta este día yo, no tú, les he dado de comer a tus hijos. Y yo le dije, perdóname, Señor. Le grité y le pedí perdón. Perdóname, Señor. Pero todavía le dije, Señor, tengo una casa que estoy pagando. ¿La voy a perder, Señor? Porque ¿con qué voy a pagar esa casa? Y el Señor me dijo, ¿me cambias por una simple propiedad de este mundo? ¿Por una casa me cambias? Y entonces me habló directamente y me dijo, un día me aparecí a mis discípulos y Tomás no estaba con ellos. Y Tomás
dudó que yo me hubiera parecido a ellos cuando ellos le contaron. Y me dijo, así como Tomás, así dudas de mí. Y yo llorando y gritando en la autopista, manejando, le grité y le dije, Señor, perdóname, perdóname, Señor. No quiero dudar de ti. Y me dijo el Señor, así como Pedro me negó 3 veces, así me estás negando tú. Y le grité todavía más fuerte y le dije, Señor, perdóname, perdóname, Señor. No sabía qué hacer en este momento. Y me dijo el Señor, así como Judas, me entregas por una casa, por unos hijos, por las cosas materiales, me estás entregando. Paré mi carro a un lado de la autopista y me tiré a llorar. Y le dije, perdóname, Señor. Nunca más miraré atrás. Nunca más dejaré de ir a donde tú me lleves. Ya van a ser 40 años y todavía sigo sintiendo la misma pasión por la obra de Dios. Pero ha sido el Espíritu Santo el que allá adentro me ha movido para hacer cualquier cosa. Y es el Espíritu Santo el que me recuerda a cada momento qué es lo que estoy haciendo en esta tierra. Hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos, el Señor me ha dicho en esta mañana que hay grupos terroristas que se dedican a matar gente, que se dedican a explotar bombas y a matar inocentes. Y me ha dicho el Señor que esos grupos terroristas que se dedican a asesinar gente reciben apoyo económico de millonarios. El Señor me ha mostrado en este día que hay muchas causas las cuales se están atendiendo en estos días. Aquí en Estados Unidos hay causas hasta en favor de los animales. Piensa en esto. Hay gente que tiene dinero y que gustosamente da $10,000 para que se atiendan a los perros que se accidentan por ahí, a que les hagan operaciones y que sanen esos animalitos. Es cierto, son animalitos, pero no deja de ser una causa de segunda mano. Y me dice el Señor, se invierte en tantas causas, causas muertas, causas que no van a mejorar nada la situación. Por ejemplo, hay fundaciones de todo, fundaciones para poder encontrar la cura del cáncer, fundaciones para aquellos que están enfermos de enfermedades contagiosas, en fin. Y se están manteniendo esas causas.
Y de donde quiera llegan ayudas grandes. Y me dice el Señor en esta mañana, ¿qué es lo que están haciendo para que mi mensaje llegue a todos los rincones? Y me mostró a estos primeros discípulos y me dijo, mira, estos primeros discípulos estaban llenos de mí, llenos de mi pasión, llenos de mi amor, y no había nada que los detuviera. Y ustedes examínense y dense cuenta y vean qué es lo que están haciendo para que llegue el mensaje a todos los hombres, el mensaje de que Cristo murió y resucitó. Inmediatamente llamé a mi esposa y le dije, ábreme lugar en la televisión, que les voy a compartir el mensaje que Dios me ha dado en este momento. Hermano, hermana que estás aquí, tenemos que predicar el mensaje del Evangelio para dar a conocer que Cristo murió y resucitó y que muchas almas se entreguen a Cristo. Pero ¿dónde estás tú, hermano, hermana, en este momento? ¿Qué tienes dentro? ¿Qué se mueve en ti? Se mueve el Espíritu Santo para que no haya nada que te detenga a hacer algo por la obra de Cristo. ¿Qué vale más en tu corazón? ¿Qué es lo que más tiene de valor tu corazón? Yo te digo, lo único que tiene de valor tu corazón y mi corazón es Dios. Dios, antes que nosotros fuéramos buenos, llevó a cabo el sacrificio en Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Dios nos trajo a experimentar esta vida eterna antes que nosotros hiciéramos algo por Él.